Ahí ya está grabando. Bueno, buenas noches. Supongo que vamos a ir sumándonos más a medida que pasen un ratito más. Se van a ir sumando más compañeros del MP 25 de mayo, del Movimiento Productivo 25 de mayo y también de otras organizaciones. Este es nuestro segundo encuentro de conversatorios en que estamos revisando, releyendo en conjunto los textos de Perón, los textos fundantes de nuestra doctrina, en el camino de ir hacia construir las tan necesarias unidades de concepción para la unidad de acción. Somos poquitos ahora, así que creo que todos sabemos que, pero lo refrescamos de todos modos porque este video después lo vamos a compartir en las redes. Hoy hace 51 años que el presidente Perón presentó ante la Asamblea Legislativa el modelo argentino para el proyecto nacional, que es el texto sobre el que hoy los compañeros Florencia Cariñano, Héctor Carletti y Marcelo El Gaucho Jaquet van a disertar y después que vamos a poder colectivamente como abordar también a partir de los disparadores que ellos nos planteen. El modelo argentino para el proyecto nacional fue un texto que presentó Perón en la Asamblea Legislativa, un texto de 146 páginas que sorprendió en su momento a los legisladores presentes, pero en realidad fue una invitación a todo el pueblo argentino a debatir el proyecto nacional que Perón nos estaba proponiendo, ¿no? Un texto que incluía el análisis de los desafíos de la globalización, la importancia del cuidar el ambiente, se anticipó en mucho al diagnóstico y la preocupación por el uso que se estaba haciendo de nuestros recursos naturales, el desarrollo tecnológico, el rol de los medios de comunicación, el trato hacia las mujeres, o sea, prácticamente no hubo tema que Perón haya dejado afuera hace 51 años ya, cuando nos plantea y nos propuso generosamente la construcción del modelo argentino para el proyecto nacional. No lo planteó como un dogma cerrado, sino sobre todo fue como una herramienta para que el pueblo argentino tuviera una herramienta para pensar cuál era el camino para la liberación nacional, ¿no? Eso es lo que Perón nos invitó a todos como pueblo en ese 1 de mayo y para que participáramos todos los sectores de la vida nacional. No pasó, a los 2 meses Perón moría y quedó truncado el proyecto y la invitación de Perón a concretarlo. No lo supimos hacer en 50 años después. 50 años después también las urgencias y los diagnósticos de Perón siguen siendo vigentes. El miércoles pasado la CGT salió a la calle reclamando por salarios dignos. Todos los miércoles tenemos a los jubilados reclamando por vidas dignas. Tenemos un país y una tierra que están sufriendo sequías, inundaciones, pérdida de biodiversidad. Tenemos nuestra soberanía y nuestra economía es negociada en los pasillos del FMI. Todos los planteos que en el 74 Perón hizo siguen siendo urgentes. Eso es un poco la invitación que hace el MP 25 de mayo a asumir nuestra tarea como militantes, como argentinos, como patriotas, a repensar, a replantearnos, a ponernos al hombro lo que verdaderamente tenemos que hacer, que es la construcción de una patria soberana, y creemos que estos conversatorios no son nostálgicos, sino que al revés, tienen que ver con pasar concretamente a la acción. No podemos pasar a la acción si no podemos construir en conjunto el país que soñamos, si no podemos reconstruir entre todos un modelo de nación justa, libre y soberana. Entonces, para nosotros, cada uno de estos conversatorios implican el esfuerzo militante, patriótico y la alegría también de poder hacerlo en conjunto, que es el único modo en que podemos hacerlo. Para ello, dejamos abierto ahora el conversatorio, a medida que se sumen otros participantes, otros escuchas y otros compañeros, les vamos a ir
nos vamos a ir incorporando. La dinámica va a ser que cada uno de los expositores, Florencia, Héctor y el Gaucho, van a hablar entre 15 minutos. Yo les voy a ir avisando si están cerca de los 15 minutos. Primero va a hablar Florencia Cariñano. La compañera Florencia Cariñano es diputada nacional por la provincia de Santa Fe. Además es la presidenta de la Comisión PYME de la Cámara de Diputados de la Nación. Luego va a hablar Héctor Carletti, a quien presentaré en el momento en que tome la palabra, y después va a hablar, por último, Marcelo Gaucho Jaquet, a quien también voy a presentar. Así que si ahora les parece, Florencia, podés tomar vos la palabra ya. Sí, bueno, buenas tardes, compañeros. Te corrijo, Milagros, no soy la presidenta es Mónica Fein, sino la Comisión Pymes tendría mucha más actividad de la que tiene, porque discúlpame, sí. soy parte y soy autoridad en la comisión, pero me encantaría poder llevar las riendas de una comisión que yo considero que es clave en este momento de la Argentina, porque es donde se deberían por lo menos debatir y tratar y escuchar y generar proyectos que pongan en presión al Poder Ejecutivo en relación a la situación de las pymes. Pero bueno, esto lo podemos, si quieren, después un poquito ahondar. Tuvo poca actividad, la verdad, a mi gusto. Nosotros, ayer algunos de nosotros fuimos parte presencial del discurso del gobernador de nuestra provincia en la apertura de la Asamblea Legislativa, y la verdad que como yo por ahí soy bastante irónica en cómo me manejo las redes o cómo hablo, pero me parece que también hay que darle una vuelta de rosca comunicacional a nuestro mensaje para que genere algún tipo de atracción, porque si no, la política se torna muy aburrida para todos los que todos los días tienen muchos problemas y no tienen tiempo ni siquiera de saber qué está pasando y ven por la televisión un título y siguen de largo. Entonces, hay que ponerse un poco más picante y un poco más irónica y tratar de generar atención para que nos puedan escuchar y se den cuenta de lo que está pasando. Yo ayer decía que escucharlo a Puyaro era como estar en Disney. Estábamos en Disney, una provincia que básicamente era bárbara, perfecta, no tenía ningún problema. La verdad que fueron todas cifras que andá a chequearla a no sé dónde, porque era muy, muy incomprobable lo que decía. Y después planteaba algunas situaciones que no son reales. Digo, en la provincia de Santa Fe tenemos 1.400 empresas menos, pequeñas y medianas empresas. 1.400, ¿no? Lo que constituye aproximadamente 12.000 puestos de trabajo menos. Cuando el gobernador ayer decía que había que defender el trabajo, yo me pregunto dónde está él, porque fueron cerrando diferentes empresas que representan diferentes industrias, y la última que tenemos, el último conflicto es, bueno, tuvimos Dow Chemical, que no hizo absolutamente nada por los trabajadores. Tenemos Vicentín, que es el emblema de todo lo que está mal, y de todo lo que está mal y de todo lo que está mal en cuanto al lado empresarial, pero también de todo lo que está mal y lo que no se hizo bien del anterior gobierno nacional, cuando no se decidió tomar las riendas por temor a no sé, digo, todavía no entiendo la decisión de no haber actuado firmemente con Vicentín, y hoy tenemos el problema que tenemos, pero a mí lo que me preocupa es que los trabajadores tienen un gran problema, ¿no? Con Vicentín y con con la Sindar, que todos los días vemos cómo mandan telegramas de despido, suspensiones, están luchando por las paritarias, digo, y por mencionar algunas de las tantas empresas, puestos de trabajo sobre todo, en la provincia de Santa Fe, donde el salario promedio el año pasado bajó un 5% en términos reales. Digo, a 51 años de lo que vos, Milagro, mencionabas como el modelo argentino para el proyecto nacional, seguimos buscando el proyecto nacional. No solo que seguimos buscándolo, sino que en algún momento yo creo que este proyecto nacional se dio. A título personal, creo que los 12 años de kirchnerismo fueron lo más cercano que tuvo
después de Perón, ¿no es cierto?, la Argentina tener un proyecto nacional pensado desde la Argentina para los argentinos y en función de los intereses argentinos. Después de eso, la nada, porque como bien vos mencionaste también, Milagro, cuando Perón habla del modelo argentino, habla de liberación nacional. Y lo que justamente hoy no tenemos es la liberación nacional, porque estamos de nuevo atados al Fondo Monetario Internacional, que lo que menos genera es poder sentarse a pensar un proyecto autónomo, porque lo único que tenés que pensar hoy por hoy, si estás a cargo del Ministerio de Economía, es cómo generar dólares para poder pagar la deuda. Entonces, explícame de qué liberación nacional, de qué modelo productivo vas a pensar, si lo único que haces es pensar de dónde vas a sacar los dólares para dárselos al FMI en vez de generar una industria pujante, en vez de generar incentivos para la producción en este país, en vez de generar incentivos para generar puestos de trabajo, y lo único que haces es una apertura indiscriminada de las importaciones, que lo que va a llevar es en unos años más, si seguimos así, a un país para 20 millones de personas. Un país donde no estamos todos los argentinos y donde no van a estar todos los argentinos incluidos, claramente. Yo creo que es volver a, cuando uno vuelve a leer a Perón, siempre lo ve más actual que nunca, porque básicamente este modelo argentino del proyecto nacional es la síntesis de la actualización de la doctrina peronista. Vuelve a retomar conceptos como la comunidad organizada, que dice otra vez, te dicen con la comunidad organizada, pero la verdad que hoy, cuando nos quieren llevar a un país previo a la ley Sáenz Peña, la comunidad organizada es lo más moderno de lo que podemos hablar. Hemos retrocedido tanto en el tiempo con este gobierno, que viene ya previamente de un gobierno similar, como fue al macrismo, y después lo sucedió un gobierno donde teníamos las posibilidades y las expectativas de poder volver a rearmar un país para todos y para todas, y nos quedamos a mitad de camino. Y eso es lo imperdonable, creo, del gobierno anterior, el no haber tenido la suficiente convicción de tomar medidas necesarias para cambiarle la vida a los argentinos, porque del peronismo se puede esperar todo, menos vivir peor. Se le puede perdonar muchas cosas al peronismo, pero que un trabajador no llegue a fin de mes es imperdonable en un gobierno peronista. Y eso pasó en el gobierno anterior. Digo, yo estoy un poco ya cansada de que nos hablen de la autocrítica, porque yo hace 2 años que ya venimos muchos compañeros haciendo autocrítica. Pero también cuando uno se pregunta por qué está Milei acá, y bueno, tenemos que volver a entender el qué nos llevó a que un personaje tan siniestro y tan antipatria y tan o sea, es anti-argentino, pero ya es más que anti-argentino. No le importan los jubilados, no le importan los docentes, no le importa la educación pública, no le importa nada más que en su caso particular el tema de la inflación, el déficit cero, la inflación, y haberle entregado a una persona tan siniestra como Caputo el Ministerio de Economía, que no es un ministro de Economía, es un ministro de Finanzas, donde lo único que hace es un modelo financiero, y a los únicos que le va bien hoy por hoy en la Argentina son a los que apuestan a esa especulación financiera. Al que apuesta a producir, no le está yendo bien, porque el consumo está por el piso. El consumo está por el piso, los salarios no alcanzan, por ende, si los salarios no alcanzan, ¿quién va a consumir lo que se produce? Tenemos una economía donde sí bajó la inflación a costa de básicamente estar paralizada. Tenemos una economía paralizada, casi te diría peor que a niveles pandémicos, donde no había, donde estaba muy mal el consumo. Pero en ese momento había un Estado fuerte que ayudaba a pagar los sueldos, que ayudaba a que ningún empresario pueda echar a los empleados. Hoy tenemos un Estado en su mínima expresión. Un Estado y hablando de liberación nacional, como lo mencionaba Perón, un Estado que ha desmantelado el sistema científico-tecnológico. Lo ha desmantelado, pero de una manera increíble,
pero además fue a propósito, porque no le interesa tener un sistema científico-tecnológico. Y cuando hablamos de liberación nacional tenemos que pensar en dos cuestiones. Primero en el FMI, como ya la pensamos, pero cuando hablamos del FMI y cuando hablamos del sistema científico-tecnológico, ustedes la otra vez en una comisión donde yo hablé de ciencia y tecnología, donde fueron muchos representantes del sistema científico-tecnológico, está íntimamente ligado a la producción nacional, ¿no? Porque, digo, las pymes, el sistema científico-tecnológico, cómo interactúan las universidades, las pymes, el sistema científico-tecnológico, todo hace que sea una rueda que fluye y que podamos tener, o que hayamos podido tener en algún momento laboratorios que analizaban proyectos a futuro, esperanzadores, con científicos que volvían porque había un modelo de país que era promisorio. Bueno, el FMI, cuando Néstor decide pagar la deuda, cuando Néstor decide liberar al país de la gran atadura que era el Fondo Monetario Internacional, que no nos permitía pensar un proyecto de país, porque todo, vuelvo a decir, iba y estaba condicionado por el FMI, se construyó Atucha 2, luego de que se pagó la deuda. Una central nuclear. Pocos países en el mundo generan energía nuclear como la Argentina. Son del club selecto, que nos hace un país donde estamos entre los 5, 6, 7 u 8 países, o 10 en el mundo, que tienen centrales nucleares. Pagamos al FMI, la primera había sido construida por Néstor, por Perón, había el plan nuclear y lo menciona él en el modelo, entendiendo que era fundamental. Entonces, lo que hacen esto es retomar la construcción de una central nuclear que había quedado abandonada desde el peronismo, desde que Perón muere. Y construye una central nuclear. La Argentina construyó en esos 12 años una central nuclear, que mal que les pese a muchos, la primera se llama Juan Perón y la segunda se llama Néstor Kirchner. Cuando Macri vuelve a tomar deuda, vuelve a endeudarnos, o sea, la liberación nacional se corta, volvemos a tomar deuda, es cuando no podemos construir la tercera central nuclear que estaba proyectada, que estaba planificada, que hasta casi estaba decidida a ser financiada por los chinos. El desarrollo científico argentino nuclear de la Argentina. O sea, todo. La deuda condiciona, lo pongo en niveles de centrales nucleares, pero es la deuda lo que condiciona que podamos tener hoy un proyecto nacional, básicamente. Nos sacamos de encima el fondo, construimos una central nuclear. Perón, con su proyecto nacional, había construido una central nuclear. Vuelve Macri, toma deuda, se cancela la central nuclear. No se volvió a construir nada más. Se cancela, y con esta nueva deuda se cancela el CAREM, se cancela todo proyecto de inversión científico-productiva. O sea, es tal el condicionamiento que nos impone el Fondo Monetario Internacional, que lo pongo en términos de centrales nucleares. Pero digo, también así como se dejó de construir una central nuclear, con el gobierno de Milei no se construyó una sola escuela, no se construyó un solo hospital, se perdieron puestos de trabajo, no se hizo una sola política que ayude a que una pyme en un momento tan acuciante como el que estamos pasando económico pueda tener una perspectiva de no pensar en cerrar porque tiene una ayuda del gobierno nacional o provincial, en el caso de la provincia de Santa Fe, porque no lo tiene, para decir, bueno, a ver, planteo mi situación, que va a haber una soga del Estado que va a estar ahí para que yo no cierre y tenga que despedir, suspender, que gente quede en la calle. Entonces, yo creo que es muy difícil hoy pensar un modelo argentino de proyecto nacional, aunque nos lo debemos, porque somos peronistas y porque pensamos que vamos a estar compitiendo en el 2027 para poder volver a hacernos cargo de este país. Pero cuando tengamos que hacernos cargo de este país, vamos a tener que volver a reconstruirlo antes de pensar un modelo nacional. Digo, vamos a tener que volver a generar condiciones básicas. Modelo, a ver, renuncia, se fue Funes de Rioja y el nuevo presidente de la UIA lo que hace es pedir una flexibilización laboral. La ley bases
que votaron todos tan ansiosamente y que generó tanto escándalo y tanto dinero dando vuelta, fue una reforma laboral que hoy hace que los jóvenes que se incorporen al sistema tengan que, básicamente no tengan no tengan condiciones laborales como las que nosotros podemos llegar a conocer, vacaciones pagas, son monotributistas, todos. La mayoría son hoy monotributistas. ¿Qué significa? Que no tienen una obra social, que no tienen vacaciones pagas, todos los derechos laborales que habíamos podido conseguir se eliminaron con la ley Bases. Entonces, estamos volviendo a un país, vamos a tener que volver a recuperar años y años de peronismo que tanto nos costó, tanto sudor, tanta sangre le costó al peronismo poder generar conquistas sociales que hagan lo que siempre pensó Perón con este modelo argentino de proyecto nacional, ¿no? Que el capitalismo esté al servicio del trabajo, pero sobre todo de los trabajadores, y como objetivo último la justicia social. Hoy directamente estamos a merced del mercado sin intervención alguna para equiparar ni generar ningún tipo de justicia social, ni de ninguna regulación de ningún tipo. No tenemos una Secretaría de Comercio, no tenemos la mínima expresión del Estado. Hoy una persona que necesita un tratamiento de PAMI tiene que ir a pelearse con PAMI para que le den un tratamiento que en otro gobierno hubiera salido como un trámite ordinario. Hoy es una lucha contra el Estado para poder obtener los servicios mínimos estamos hablando. Entonces, a mí me encantaría, y hay que hacerlo, de hecho, tiene que haber compañeros y compañeras que piensen un modelo que no tiene que ser tan diferente de lo que ya existió. Digo, existió un modelo argentino cada vez que gobernó el peronismo con más fuerza, hasta el 2015, bastante flojo, a mi entender, en el último gobierno peronista, fue peronista con un presidente socialdemócrata, pero digo, nosotros tuvimos un modelo, mierda, si lo tuvimos, si generamos centrales nucleares, si el CONICET hicimos que vuelvan científicos que estaban viviendo cómodamente afuera porque volvió a funcionar el CONICET y fue puesto a servicio de la industria, de la ciencia. Creo que por lo menos teníamos un presupuesto tan abultado que permitía que los científicos pudieran desarrollar, y la doctora, ahora no recuerdo, se me fue el nombre de la que generó la semilla para la sequía, para la resistencia de la sequía, el otro día decían que se le había desmantelado. Sí. Decían que se le había desmantelado absolutamente el equipo, se le están yendo todos los científicos que forman parte de equipos tan importantes, que hicieron tantos descubrimientos y que han ayudado a generar innovación en la industria. Entonces, cuando también la otra vez decían, Toto Caputo se gasta 400 millones en un día para frenar el dólar. Bueno, esos 400 millones son el presupuesto del CONICET en un año, compañeros. Nos estamos timbiando el presupuesto del CONICET para frenar que el dólar nos suba 100, 200, 1.000 pesos, 100 pesos, para que se quede en lo que ellos consideran que tiene que ser el dólar, que además está atrasado, que ya sabemos cómo está, que el campo, por más que hagan las flotaciones, el campo sigue sin querer liquidar, las inversiones siguen sin llegar, pero uno se pregunta, ¿por qué se le hicimos un régimen de inversiones? Le hicieron un régimen de grandes inversiones casi escandaloso, diríamos. Yo no conozco ningún país que haya entregado tanto en un régimen de grandes inversiones como la Argentina, donde básicamente no se le pide absolutamente nada a los que vienen a invertir a este país. Se le dice, llévate todo, no generes el compre nacional, no estás obligado a comprar absolutamente nada. En Argentina puedes traer hasta los mamelucos, los overall, si sos minero, podés traer hasta el catering, como hicieron en algún momento, de Canadá. Llévate todo y llévate sobre todo los recursos humanos, que es también una de las cuestiones de las que hablaba Perón. Los recursos humanos también se lo están llevando, los recursos naturales, que es una de las grandes preocupaciones que estamos hoy, porque
decí que no funciona el RIGI. Gracias a Dios que no está funcionando y que este país es poco creíble porque tenemos un presidente que es poco creíble porque sale en la tapa de los diarios como el gran estafador del caso Libra y los tipos que más o menos dicen, bueno, yo voy a ir a invertir tanta plata en Argentina y el presidente lo están acusando, tiene un juicio abierto en Estados Unidos, porque acá si vamos a creer en la justicia argentina estamos fritos, pero la verdad que tiene un juicio en Estados Unidos por estafa y yo voy a ir a poner toda mi plata ahí, por más que me están diciendo, mirá, llévatela toda, y la verdad que empiezo a dudar si es conveniente o no ir a generar algo a la Argentina. Pero gracias a Dios que no, porque si no, nuestros recursos naturales están listos para que se los lleven, a tal punto que derogaron la ley de tierras. La ley de tierras es la ley que permite la absoluta extranjerización de todos nuestros recursos naturales. La ley de tierras decía que había que tener un mínimo para que los extranjeros puedan, primero ponía un límite, ¿no? Todas las tierras de frontera, nuestras fronteras, no pueden ser compradas por cualquiera, porque la frontera es un lugar donde tiene que tener algún tipo de control el Estado Nacional. Bueno, eso lo elimina la ley de tierras. Hoy puede venir John Lewis y comprarse todo el límite con Chile, que no pasa nada. Antes había un límite que decía, los extranjeros pueden tener tanto por ciento y tienen que presentar un proyecto que tiene que ser, tiene que pasar por el Ministerio del Interior, tiene que ser aprobado, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Quiénes son? Voló todo eso. Hoy viene Elon Musk, dice, compro la mitad de la Patagonia y nadie se lo va a impedir. Entonces, la verdad que es un acto de heroísmo el que están haciendo ustedes pensando un proyecto de modelo nacional cuando la entrega de los recursos naturales, la entrega del país, la entrega y la no defensa de la industria nacional es absoluta. Donde el empresario está en aprieto y le dice, reconvertite, importá. Ahora quiero ver los de maquinaria agrícola con cómo vamos a hacer para tratar de defenderlos cuando suceda, porque el decreto ya está, la libre importación de maquinarias agrícolas usadas, que vengan todas de afuera. Bueno, Las Parejas, Armstrong, lugares que son un orgullo para la provincia, se van a ver en gravísimos aprietos, gravísimos. Entonces a mí me parece que es muy importante ponerse a pensar eso, pero la verdad es que el país que vamos a tener que reconstruir no está ni cerca de lo que dejó Macri. Estamos todavía en niveles aún muchísimo peor, porque como lo dijo Macri, esto lo hicieron más rápido, y estos tienen mucha aceptación social aún, y la gente no se da cuenta del daño y de la entrega de la matriz económica que están haciendo los personajes como Caputo, como Milei, porque acá son todos responsables, como Sturzenegger, no tienen ningún reparo en entregar absolutamente ningún sector de nuestra economía. La ley Bases tenía nombre y apellido en cada uno de sus capítulos. Florencia, estamos en tiempo, pero sí, como para que lo tengas. La ley Bases, vuelvo a decir, la ley Bases fue la ley Bases de este modelo económico que no es un modelo o no es un proyecto nacional y popular, no es un proyecto de desarrollo económico como lo piensa el peronismo, pero sí es un modelo que ellos tienen y respetan a rajatabla. Es un modelo neoliberal en su máxima expresión, donde es un modelo que, vuelvo a decir, los que especulan con el carry trade ahora es hasta octubre, ¿no? La especulación. El tema es vender todo antes de octubre, antes de las elecciones, porque como ya dijo Cristalina, que ahora interviene y nos aconseja a los argentinos a cómo tenemos que votar públicamente, sin ningún tipo de reparo, lo que menos hay en este modelo es la liberación nacional, claramente. Lo que más hay es la entrega absoluta e indiscriminada de todos nuestros recursos, de todas nuestras empresas nacionales, de todos los sectores que producen todavía algo en la Argentina, la no defensa del empresariado argentino, pero también la inacción del empresariado argentino. Porque el empresariado está viendo lo que está sucediendo. Está entendiendo que este modelo no termina bien, que como vuelvo a decir,
la única manera, y por eso Bullrich tiene el protagonismo que tiene, porque este modelo solamente se puede sostener con represión, y la represión va a ser cada vez mayor porque los argentinos cada vez van a quedar más afuera de todo el sistema. Pero lo que no podemos decir es que no tienen un proyecto y un modelo de país, que no concuerdan nada con nosotros. Yo por eso pongo en valor lo que está haciendo la compañera Cristina Fernández de Kirchner en el PJ, que está convocando a través de las diferentes secretarías a pensar el modelo económico y productivo que vamos a presentar de plataforma en nuestra próxima elección en el 2027. Obviamente que para eso tenemos las elecciones de ahora, ¿no? De octubre, nacionales, y que son importantísimas, porque para poder tratar de frenar toda esta barbarie de leyes que yo estuve mencionando, que lo único que hacen es la entrega del país, tenemos que tener diputados que no se doblen, diputados que no se entreguen, diputados que no acepten cuestiones personales, cargos para algunos amigos en centrales hidroeléctricas que pagan en dólares a cambio de votar leyes que arruinan a todo un país y a todos los argentinos. Por eso, la compañera, al pensar el partido y al convocar en sus diferentes comisiones o en sus diferentes secretarías a todos los partidos justicialistas de todo el país para que pongan especialistas, es lo que estamos tratando de generar, es esto que ustedes básicamente hablan. Volver a pensar un modelo de proyecto nacional en todos sus sectores, en todos sus vectores, para poder tener algo con que mostrarle y entusiasmar a los argentinos nuevamente, que nos va a costar y mucho, pero a medida que van gobernando, yo entiendo que hay muchos arrepentidos, vamos a tener que volver a convencer, a hablar, pero tenemos que tener algo en lo que todos estemos de acuerdo, porque no sirve llegar unidos y desorganizados, porque la última vez que llegamos fue todos unidos, pero no teníamos un proyecto económico, social, al cual decirle al presidente, en ese momento Alberto Fernández, de acá no te muevas. Esta deuda es ilegítima, no podés aprobarla. No podés titubear cuando vas a enfrentar a los grandes y poderosos que sabes que están fundiendo la Argentina. Entonces, tenemos que tener un proyecto para que el que venga se comprometa a cumplirlo. Y en eso tenemos que ser partícipes todos, poder discutirlo. Y el mejor ámbito para discutir eso, además de este tipo de lugares, es que ustedes puedan integrarse también a las diferentes discusiones que se están dando en el Partido Justicialista y ser partícipes en cada una de las comisiones o secretarías, como le llaman, de la gran construcción de un modelo que tiene que condicionar al próximo presidente o presidente a que ese sea el plan de gobierno y que no se puedan mover de ahí. Empezando por decir que la deuda que tomaron ahora es ilegal e ilegítima y que no se puede pagar. Es impagable y que los argentinos y el gobierno peronista que venga no va a pagar esto porque el Fondo Monetario sabe que está dándole a Argentina algo que no puede pagar, que no puede cumplir. Y se lo está dando solamente porque hay elecciones en octubre. Está volviendo a repetir el modelo con Macri y lo está haciendo con Milei. Y otra vez los argentinos mirando para cualquier lado. Y otra vez los argentinos vamos a estar años y años para pagar la deuda que ni siquiera la vamos a ver en una sola ruta. Pues si vos me decís, vamos a invertir en las rutas que están destruidas, pero ni eso. Entonces, tenemos que tener claro que esto que nos condiciona para la liberación nacional, para poder generar un proyecto de país, lo primero es el Fondo Monetario Internacional. Y que eso es lo primero que tenemos que decir claramente y estar de acuerdo todos los peronistas que queremos ser parte del próximo gobierno, que ese acuerdo con el fondo es ilegítimo, es ilegal por la manera en que se hizo, pero sobre todo porque es impagable, porque el fondo sabe que le está dando a una persona que no puede pagar una cantidad de dinero que jamás va a poder cumplir, y que encima se la están timbiando. Entonces me parece que todos los esfuerzos que hagamos son necesarios, que todos los debates que demos son necesarios, pero que tenemos que canalizarlos a través de la herramienta más importante que hoy tenemos, que es el Partido Justicialista, a través de sus diferentes
secretarías para podernos poner de acuerdo y sentarnos todos y sacarnos los pelos y sacarnos lo que sea necesario y decir todo lo que tengamos que decir, pero el 2027 nos tiene que encontrar unidos, organizados, con un proyecto de Argentina, que no se pueda correr el que asume, que se comprometa a ejecutarlo, porque no podemos volver a traicionar a los argentinos que cada vez que piensan que va a gobernar un gobierno peronista le va a mejorar la vida de los argentinos, va a ser una vida con dignidad, una vida planificada, una vida que te permita pensar en que tus hijos van a tener un mejor futuro que el que tenemos nosotros, y hoy eso no está pasando. Entonces, las herramientas las tenemos personas como todos ustedes, como todos nosotros, que entendemos sobre algunos pequeños temas y que podemos contribuir. Lo que hay que hacer es ponerse en acción y empezar a escribirlo. Después, la gente elige. Lo que no nos puede, vuelvo a decir, lo que no nos puede volver a pasar es un gobierno como el de Alberto Fernández, donde finalmente el que tenía la lapicera decidió legitimar un acuerdo con el Fondo Monetario, decidió no tomar las riendas de muchas cosas y los argentinos no lo perdonaron. Porque ¿saben qué? A la derecha se le pueden perdonar muchas cosas, pero al peronismo no se le perdona nada. Sí. Perdón, que te tapé lo último, pero... No, vuelvo a decir, al peronismo los argentinos no le perdonan el hecho de que se equivoque. Entonces, no nos podemos volver a equivocar. Esta vez tenemos que volver al poder con certeza, y la única certeza que podemos tener es un proyecto de gobierno hecho por todos los diferentes sectores y que sea hecho por la unidad, aún en la diversidad que es hoy el peronismo. Gracias. Muchísimas gracias, Florencia. Bueno, ahí hay compañeros aplaudiendo. Vamos a darle ahora la palabra al compañero Héctor Carletti. Héctor es un integrante, militante del MP 25 de Mayo, es integrante del Instituto Juan Domingo Perón, también de la provincia de Santa Fe, como Florencia, y es docente en la UTN, en la UNR, en la Universidad Nacional de Rosario también, es emprendedor y empresario. El compañero Héctor también fue disertante en el conversatorio anterior, que fue sobre la comunidad organizada, y ahora, Héctor, tomas la palabra vos. Gracias, María de los Milagros. Bueno, primero que todo quiero agradecer a Florencia su participación, a todos los compañeros del MP 25 de Mayo por permitirme estos espacios donde me puedo expresar y transmitir mis inquisiciones doctrinarias. Retomando el tema que comenzamos la reunión pasada de la comunidad organizada, habíamos visto que la comunidad organizada como elemento filosófico de nuestro sistema peronista de unir el pensamiento con la acción, uno de los lemas que habíamos tomado es que no puede haber divorcio entre el pensamiento y la acción. Entonces, yo quería un poco mi exposición centrarla alrededor de ubicar este modelo argentino dentro de ese sistema metodológico que tiene el peronismo que nosotros denominamos conducción política. Una de las cosas que decía Perón era que todos llevamos en nuestra mochila su bastón de mariscal. Y yo coincido con esa idea. ¿Por qué? Porque todos, de alguna forma u otra, somos conductores, ya sea en alguna organización barrial, ya sea en alguna organización empresaria. Muchos de los compañeros del MP 25 de Mayo tienen su organización productiva y la conducen. Uno tiene que conducir la familia y fundamentalmente una cosa que nos enseñó el general es que también tenemos que conducirnos a nosotros mismos. Entonces todos somos conductores, compañeros. Entonces el tema de que la ideología es base de la filosofía, y cuando hablamos de ideología, yo digo, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando
fundamentalmente, me parece a mí, de algunos conceptos centrales, de algunas categorías de pensamiento, como la que charlábamos en el encuentro pasado, la categoría pueblo, que tomábamos un concepto que desarrolló Eva Perón, que decía que pueblo es cuando hay conciencia social y política, organización social y política de una identidad, que es un poco lo que dijo Florencia, que tenemos que, desde nuestra conciencia social y política, desarrollar una organización con un proyecto. Es esto un modelo argentino de unidad. Pero más allá de esto de las categorías, yo creo que plantear la ideología y plantear la filosofía es un tema de valores, porque casi nadie hace referencia a los valores espirituales que plantea el peronismo, que es la lealtad, la solidaridad, el trabajo como la dignidad, el poner el capital al servicio de la sociedad. Este tipo de valores nosotros somos los únicos que hacemos hincapié. Y un proyecto político sin valores no es un proyecto político sin alma. El proyecto peronista no solamente tiene valores, sino que tiene fuerzas espirituales que nos dan la fe y la pasión a todos los militantes para seguirla peleando. Entonces, en base a esa filosofía, a esa ideología, el peronismo plantea la doctrina. En base a la doctrina, plantea las políticas. En base a las políticas, plantea teorías que son realizar cuadro de situación y analizar y poder determinar objetivos. Es decir, con la doctrina puedo determinar objetivos a largo y mediano plazo. Ya después tengo que poner con la política objetivos más concretos. Y lo termino de armar en un proyecto con la teoría, donde tengo que buscar cómo los voy a ejecutar. Doctrina, teorías y formas de ejecución. Y después de la teoría viene la organización, que ahí tenemos que pensar en cómo organizamos las personas, cómo le damos unidad de concepción para que tengan unidad de acción, y viene la planificación. Y a partir de todo esto, después la acción concreta. Hacer todo esto es conducir. Es decir, el conductor no es que el conductor es el que es capaz de realizar sistémicamente todas estas herramientas juntas. Yo les voy a compartir un cuadrito que tengo que puede aclarar un poco el tema. Un segundo. No sé si se ve. Sí, se ve. Los que... Bueno, sí. Quería un poco para digamos, recalcar esto que dije. Esto está en conducción política y también en los discursos de Perón. O sea que esto es, soy ingeniero, digamos, y tengo una tendencia a tratar de hacer esquemas sintéticos. La ideología, las fuerzas espirituales, los valores, son la base de la filosofía. La filosofía es la base de la doctrina. Bueno, acá yo quiero hacer un paralelo, por ejemplo, un empresario, alguien que tiene una organización productiva, generalmente plantea propósito, misión y visión. ¿Cuál es el propósito nuestro? Es simple, la grandeza de la patria y la felicidad del pueblo. Este es nuestro propósito. Después viene la doctrina. Es decir, el propósito está relacionado con esa idea que planteamos en la comunidad organizada, armonía del yo con el nosotros, un pueblo organizado donde lo colectivo está en armonía con lo individual, donde los problemas de conocimiento, el problema del ser y del conocer no lo planteamos desde el punto de vista individual ni del punto de vista colectivista, sino de la armonía del yo con nosotros. O sea que el problema nociológico y ontológico nuestro desde el punto de vista de los pueblos es armonía del yo con el nosotros. Y esto es un tema que no está desarrollado. Esto hay que trabajarlo. Los problemas ontológicos
gnosiológico desde el punto de vista del pueblo argentino. Es decir, el ser del pueblo argentino y el problema de el conocer cómo el conocimiento organizacional, la experiencia, como decía Evita, de la lucha por la liberación se transforma en teoría. Esto es parte de la filosofía. Después viene la doctrina, que es la visión, la misión, es decir, que es la base de la unidad de construcción y establece los objetivos a largo y mediano plazo en concordancia con estos ideales. Después viene la política, que establece objetivos a corto plazo y a mediano plazo. Si cuando yo tengo una organización productiva, planteo misión, visión, propósito, pero después planteo política de marketing, planteo política de medio ambiente, política de calidad, política de seguridad y salud, planteo las políticas en una empresa. Bueno, la conducción política sirve para conducir la producción y sirve para conducir cualquier actividad de la vida. Esto lo enseñó Perón y hoy conducción política se lee hasta en cualquier escuela de líderes. Después viene la teoría, pero Perón dice que la teoría es la experiencia y la experiencia deviene del estudio de la historia del pueblo, es decir, lo que plantea en su momento Francisco, que desde el pueblo es el protagonista de la historia. Y acá viene el tema de la teoría, la experiencia de la lucha por la liberación, porque si no somos capaces de mirar esta batalla que tenemos en términos de guerra integral, como lo planteaba Perón, en actualización política, no estamos, digamos, haciendo un buen análisis. Y por último viene el tema de organización, que tiene que ser objetiva, que responde al objetivo de cuáles son los proyectos y los objetivos que se quieren alcanzar. Y una vez alcanzado hay que revisar la organización, si no se burocratiza. Y ahí planteamos los proyectos para alcanzar estos objetivos. Entonces después viene toda la planificación donde el peronismo, podemos hablar 10 horas de la experiencia de planificación peronista con el primero plan quinquenal, el segundo plan quinquenal, el tercer plan quinquenal y las múltiples realizaciones que hizo Perón a lo largo de sus gobiernos. Quiero que aparte están tratando de borrarla. Hoy conversaba con David de la importancia que tuvo en su momento, en el año 54, el Congreso de la Alimentación y la Nutrición. Y en el año 55, en abril del 55, el Congreso de la Producción y el Bienestar Social. Congreso donde estaba la CGT, estaban las organizaciones empresarias, estaba la Cámara de Diputados y se buscaba ya la unidad que después plantea Perón en el modelo argentino. El modelo argentino para el proyecto nacional une filosofía, doctrina, política, teoría para apuntar a una organización y poder hacer una planificación que nos plantee la liberación, la justicia social, la soberanía política y la independencia económica. Esto quería un poco mi exposición central, este modelo argentino, como el proyecto de unidad del pueblo, un proyecto que trata de unir las fuerzas políticas, las fuerzas económicas, las fuerzas de los intelectuales, y Perón también plantea la iglesia, bueno, la política, la iglesia y el ejército. Habla de estos 5 grandes actores y plantea que ese modelo argentino tiene que plantear la unidad doctrinaria, política, teórica y de organización para un proyecto nacional que nos lleve a la liberación, como bien se dijo, lo venía explicando Florencia. Bueno, poco acá, esto es pero un par de reflexiones más. El modelo argentino, desde nuestro punto de vista, también se debe tenemos que plantearlo acorde con nuestro modelo productivo nacional, con políticas acorde que protejan y estimulen las organizaciones productivas y que se comprometen estas organizaciones productivas política y socialmente con los objetivos de generar trabajo y consolidar un mercado interno fuerte, de compra argentino, con perspectiva regional y local, que incluya un modelo también de ciudad inclusiva, porque las ciudades hoy se están transformando en lugares de alienación,
de consumo de estupefacientes, o sea, el modelo de ciudad es concordante con un proyecto nacional. Y en armonía con el medio ambiente y con sistemas de valor, o sea, cadenas de valor integrados que prioricen el asociativismo para ser competitivos. Es decir, priorizar el asociativismo en consonancia con un gobierno y un Estado que estén en sintonía con los objetivos propuestos. Un poco esto es lo que me parece que el modelo argentino ofrece. Por último, quiero plantear un paralelo de, creo que la ocasión lo merece, entre el general Perón y Francisco, recordando a Francisco. En mis años de militancia me ha tocado estar con un cura muy querido, el padre Pedro, que en determinado momento me dijo: se es mejor cristiano siendo mejor peronista, y se es mejor peronista siendo mejor cristiano. Y esto me lleva a la siguiente reflexión. El Papa Francisco propone determinadas cuestiones estratégicas que son casi las mismas que Perón. Dice, mis principios políticos, dice el Papa, es el tiempo es superior al espacio. Planteo de Perón, entre la sangre y el tiempo. La realidad es superior a la idea. Perón plantea, la única verdad es la realidad. El todo es superior a la parte. Perón siempre planteó la integralidad de pensamiento y de acción. Y la unidad es superior al conflicto. Son principios de estrategia peronista, qué sé yo. Será la estrategia general, pero el que los planteó yo lo conocí a través de Perón. Después, en su accionar, el Papa defendió la justicia social. Tierra, techo y trabajo para todos. Defendió la justicia social. Defendió los sectores más pobres, más marginados, los sectores periféricos, habló de la periferia. Y por último, lo más importante, que predicó con el ejemplo. Transparencia predicó, transparentó la Iglesia, y la humildad de él en todo sentido, en su vida ascética. Estaba viendo un reportaje que le hacía el de perfil, el director de perfil decía: ¿usted no usa los zapatos rojos? No, yo tengo estos zapatitos ortopédicos. Están un poco gastados, le dice, pero es el único par que tengo, ahora tengo que comprarme otro. Le lavó los pies a los presos y se los besó. La humildad que nos enseñó él nos lleva a decir que para uno que es peronista y cristiano, Perón fue un gran cristiano porque practicó la doctrina social de la Iglesia. Y para uno que es cristiano y peronista, les guste o no les guste, para nosotros, aunque el Papa nunca lo dijo, el Papa es peronista, porque su accionar es un accionar totalmente peronista. Los dejo con esta reflexión. Les agradezco a todos mis divagaciones, que me hayan escuchado, y les dejo un abrazo. Gracias. Gracias, Héctor. Gracias, compañero Héctor. Bien, ahora Gaucho, Marcelo Jaquet, el Gaucho, compañero integrante del MP 25 de Mayo. Él es también un militante, trabajador y miembro de una empresa recuperada, de una de las 400 empresas recuperadas que hay en la Argentina, de un frigorífico de La Matanza. Así que ahora toma la palabra el compañero Gaucho Jaquet. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Sin ningún tipo de introducción entro ahí en el tema, digamos, había prestado atención y escuchando tanto a Florencia como a Héctor. Y quería rescatar como dos cosas. Uno, el planteo que hace Perón en el modelo argentino. La primera pregunta que deberíamos hacernos es si el modelo
argentino para el proyecto nacional tiene vigencia hoy? Y esa es una pregunta clave, porque en realidad implica de que tenemos letra, porque lo que hace Perón ahí es provocarnos una discusión de cómo hay que desarrollar un proyecto de nación. Me parece que eso es clave pensándolo en el hoy, ¿no? Hoy estamos en una situación absolutamente de dependencia. Y esa vigencia que plantea Perón lo pone en términos muy, muy concretos cuando determina y proyecta el hacia adelante, ¿no? Pensando que Perón en 1900, esto lo planteaba en el 74, Perón vio lo que iba a suceder a nivel mundial. Entonces, cuando el general plantea la dependencia tecnológica, la dependencia de la ciencia, la dependencia en función de la cuestión financiera, de cómo él ve el mundo y la necesidad de avanzar en un proceso de unidad latinoamericana, me parece que pone en clave de liberación lo que nosotros hoy estamos necesitando. Poder encontrar, digamos, en esa expresión, en esos lineamientos, me parece necesario para toda la militancia. Si nosotros debemos releer el modelo argentino para el proyecto nacional, debemos repensarlo en el sentido de ver si nosotros podemos hoy construir ese modelo de nación. Como todos sabemos, hay una situación, una crisis muy grande en la Argentina, un nivel enorme de dependencia donde nosotros no tenemos la posibilidad de generar un bienestar para el conjunto de nuestro pueblo. Yo prestando atención a lo que se decía y lo que se planteaba, es podernos pensar en manos de quién está hoy la Argentina, ¿no? Digamos, quién termina conduciendo la Argentina hoy. ¿Quién termina llevando los destinos de la nación? Entonces, cuando Perón hablaba, hay una de las cosas fundamentales que plantea Perón que tiene que ver con la sociedad de consumo. Nosotros estamos dispuestos a discutir otro tipo de sociedad que no sea una sociedad absolutamente basada en el consumismo. ¿Estamos dispuestos a dar una discusión en función de qué tipo de democracia queremos? Es decir, ¿estamos dispuestos a dar esa discusión que Perón nos planteaba en función de la democracia social? ¿De qué implicaba para Perón el planteo de la democracia social? ¿Estamos dispuestos hoy a dar una discusión real de la dependencia en que estamos? Yo lo que muchas veces cuando termino escuchando a un montón así en términos generales de que se plantean cosas sin sentir realmente lo que se está diciendo, digamos. La situación de dependencia en la Argentina necesita absolutamente un sentir diferente en la militancia de lo que estamos desarrollando. Necesitamos poder nutrirnos de nuestra historia, del proceso histórico que nosotros que fuimos desarrollando a lo largo de nuestros años, de tomar de San Martín a Perón, de Perón al presente, en clave de soberanía. Por eso, desde el Movimiento Productivo 25 de Mayo nos planteamos aportar a la discusión de ese proyecto de nación. Cuando nosotros nos planteamos el eje de la producción, el trabajo y la soberanía, es porque estamos intentando ir hacia esa discusión. Una discusión donde tienen que participar todos los sectores de nuestra sociedad, pero una discusión que va en clave de encontrar la política adecuada para salir, no de este gobierno, sino, sí de este gobierno, digo, pero para salir de la situación absolutamente de dependencia que tiene la Argentina. Entonces, hoy nosotros no tenemos capacidad de defender nuestros recursos y nuestros bienes naturales, algo que Perón lo planteaba. Perón planteaba la cuestión del medio ambiente en el 74.
Perón planteaba cuáles eran los actores sociales que debían discutir ese proyecto de nación, y Perón planteaba la necesidad de que esa discusión de proyecto de nación tenía que estar constantemente abierta a la discusión, a la crítica, a la autocrítica, que no había que censurar la disputa de las ideas. Y me parece que en ese sentido es lo que nosotros intentamos aportar en el 25, de poder discutir. Por eso es un espacio absolutamente amplio, donde hay diferentes matices, pero donde hay la necesidad de poder discutir, en este caso, un proyecto de nación. Y esa necesidad de esa discusión de proyecto de nación en clave de liberación, digamos, y muchas veces la necesidad de poder plantear la liberación en contraposición de la dependencia. Si nosotros realmente creemos que la Argentina es una Argentina dependiente, porque si no, nos resulta difícil poder desarrollar un proceso de discusión y desarrollar qué es lo que nosotros tenemos que discutir en la Argentina. Digamos, si nosotros nos preguntamos en manos de quién está la tierra en la Argentina, en manos de quién están los ríos, en manos de quién tenemos parte de nuestro territorio ocupado. Bueno, hoy se cumple también del asesinato de más de 300 argentinos a partir de la orden de Margaret Thatcher en el hundimiento de Belgrano. La necesidad de encontrar nuestra propia identidad nacional, por ahí hay una fibra en ese sentido en función de la reivindicación sobre las Malvinas. La reivindicación sobre las Malvinas es algo clave en función de ese proyecto de nación que nos planteaba Perón. Y hemos vivido en todo este tiempo, la reivindicación del 2 de abril en Malvinas, en las redes, en los recitales, en las canchas de fútbol, es parte de nuestra identidad. ¿Cómo reconstruir esa identidad nacional? Esos medios masivos de comunicación que hablaba Perón, donde hizo trizas la identidad nacional, es necesario reconstruirse desde ese ideario, desde ese lugar. También rescatar, está bien esto de rescatar a Francisco, de rescatar su planteo, lo que fue, también hubo en se fue como desarrollando fuertemente el planteo, de muchos planteos en las redes que tiene que ver con el posicionamiento de Francisco. Ahí tenemos como dos elementos para reconstruir parte de lo que necesitamos de nuestra identidad nacional, de nuestro planteo político, de la reconstrucción de un proyecto de nación. Me parece un deber el sentir de verdad la cuestión patriótica, de sentir de verdad la cuestión de la integración de América Latina, algo que Perón también planteaba concretamente, cuál era el posicionamiento geopolítico de la Argentina. Fíjense que él planteaba, cuando planteaba la cuestión a nivel del sistema internacional, planteaba la cuestión de lo pluriplural, ¿no? Que hoy tiene que ver con el mundo multipolar. Digamos, ¿cuál sería la ubicación de la Argentina hoy? ¿Qué implicaría? Perón planteaba con respecto al tema, decía de que ni los partidos estaban pudiendo discutir qué tipo de democracia se tenía, ¿no? Con respecto al tema de la democracia liberal. Por eso él contraponía la democracia liberal a la democracia social. ¿Somos capaces nosotros de salir a discutir qué tipo de democracia hay que construir? ¿Somos capaces nosotros de plantear una forma de democracia antagónica a la democracia liberal? ¿Somos capaces de poder abrir, digamos, los partidos, las organizaciones para tener una discusión sincera, honesta, intelectualmente de qué proyecto de nación queremos construir? ¿Somos capaces de poder discutir entre todos qué modelo de producción necesita la Argentina? ¿Somos capaces de discutir entre todos la cuestión del medio ambiente, digamos, en relación de cómo hay que producir, de la dependencia tecnológica que tenemos y la necesidad de poder tener un desarrollo tecnológico propio, una ciencia y una tecnología propia? Me parece que hay elementos en el modelo argentino que nos interpela para el hoy. Digamos, fue una cosa pensada por Perón como una hoja de ruta para pararnos y mirar hacia dónde nosotros tenemos que ir.
Y me parece que eso es necesario poder retomarlo. El modelo argentino para el proyecto nacional debe ser un material de lectura y de formación política constante de la militancia, de los militantes, de los dirigentes. Cualquier proyecto de nación debería pararse sobre esos ejes que plantea el general Perón. La integración, la crítica absoluta que le hace a la sociedad de consumo, el planteo de construir desarrollo económico y no progreso económico, el desarrollo económico con un solo fin, que tiene que ver con el fin de poder una distribución absolutamente justa. Hay un montón de elementos que creo de que son de vital importancia para la reconstrucción de un proyecto de nación. Me parece que es bueno poder rescatar esto, me parece que es bueno poder dar una discusión en este sentido, de poder discutir, de poder intercambiar opiniones. Estamos en una situación argentina absolutamente, una crisis absolutamente profunda, un modelo basado en la especulación financiera, un modelo basado en la dependencia, en el saqueo de nuestros recursos naturales. Perón planteaba que había que defender los recursos naturales con uñas y dientes. Y hoy tenemos una Argentina atada de mano y pie en todos los sentidos, ¿no? En manos de quién están los puertos, en manos de quién están los ríos, en manos de quién está el mar, en manos de quién están los minerales en Argentina, en manos de quién está el sistema financiero en Argentina. Me parece que tenemos que ser absolutamente conscientes del nivel de dependencia, que existe en la Argentina. Es muy difícil proyectar una política nacional si no tenemos un encuadre correcto de la situación que estamos atravesando hoy. Y por ahí, cuando muchas veces por eso es necesario que este gobierno acabe lo más rápido posible, porque en realidad el avance de este gobierno implica cada vez mayor nivel de dependencia en nuestra patria. ¿Cómo creemos nosotros que debemos, porque el motor de todo sería cómo salimos a convencer a una parte importante de nuestro pueblo que hay que construir fuerza para defender un proyecto de nación? Si eso solamente tiene una mirada electoralista, si solo se puede desarrollar un proyecto de nación votando cada 4 años, cada 2 años, ¿qué es lo que se necesita para construir esa fuerza que implique desatar un proceso de recuperación de nuestra identidad cultural, de recuperación de nuestra identidad nacional, de reconstrucción de ese proyecto de nación? Me parece que hay un montón de cosas que nosotros nos debemos preguntar sinceramente, y respondernos sinceramente qué es lo que nosotros debemos hacer, qué es lo que nosotros tenemos que hacer para poder salir de la situación en la que hoy estamos. ¿Qué implica cuando hablamos de las organizaciones libres del pueblo? ¿Cómo deberíamos nosotros insertarnos en las organizaciones y qué rol deberían cumplir esas organizaciones políticas, sociales? ¿Qué implicaría tener? Y que siempre es mucho más fácil por ahí cuando planteamos cosas, cuando hay un gobierno que representa los intereses del enemigo. Pero después, cuando hay un gobierno que tiene que ver con lo nuestro, nos quedamos cortos en función de dar esa disputa de ideas y esa disputa hacia dónde tiene que ir un proyecto de nación. Entonces, digo, como para poder terminar y poder escuchar a las compañeras y a los compañeros y debatir un poco, el modelo nacional para el proyecto nacional es una hoja de ruta. Nuestra tarea es poder repensar ese modelo argentino para el proyecto nacional del siglo XXI. Nuestra tarea es poder encuadrar la situación que hoy tiene la Argentina, en qué situación está parada hoy la Argentina y cuáles son los resortes que nosotros debemos adueñarnos para poder construir una Argentina que sea justa, que sea libre
y donde nosotros podamos convencer al conjunto de nuestro pueblo que deba acompañar el desarrollo de ese proceso, teniendo en cuenta en las condiciones que estamos. Yo creo que si nosotros no tenemos en cuenta en qué condiciones estamos, va a ser muy difícil reconstruir ese proyecto de nación. Va a ser muy difícil avanzar en ese proceso de liberación que nos planteaba el general. Estamos convencidos que realmente la consigna, la contradicción tiene que ver con liberación o dependencia. Estamos convencidos de este proceso neocolonial y neoliberal que nos tiene agarrado por todos lados en todo nuestro territorio. Estamos convencidos de dar una disputa con la élite económica. Estamos convencidos de dar una disputa con las estructuras políticas para que liberen la fuerza de la discusión, la fuerza del debate de ideas, la fuerza de organizarse en función de ese proyecto de nación. Me parece que a mí lo que me lleva es que poder repreguntarnos un montón de cosas para poder reencontrarnos con los lineamientos concretos que hacen al desarrollo de un proyecto de nación tan necesario, ¿no? Perón se planteaba, la Argentina necesita definir un proyecto de nación. Nosotros hoy necesitamos definir un proyecto de nación. Y ese proyecto de nación no es algo espontáneo. Ese proyecto de nación tiene que estar constituido por un programa de liberación. El gobierno que llegue tiene que estar orientado por un programa de liberación, por una planificación de lo que nosotros debemos hacer y lo que nosotros debemos desarrollar. Muchas veces, fíjense en el enemigo cómo opera. El enemigo cambia los títulos, pero la esencia de su proyecto sigue siendo siempre el mismo. Nosotros muchas veces nos quedamos con los títulos, pero el contenido de esos títulos van cambiando porque nos vamos ayornando, ¿no? Entonces necesitamos volver al modelo argentino para el proyecto nacional, necesitamos volver a los planes quinquenales, necesitamos volver a ese Estado empresario. Nosotros no tenemos que sacarle el cuerpo a la discusión de que necesitamos tener un Estado empresario que pueda conducir el proceso productivo en la Argentina, un Estado que pueda determinar qué es lo que tiene que producir el Estado y qué es lo que tiene que producir los privados, un Estado que pueda planificar la totalidad de cómo se va desarrollando el modelo argentino, entendiendo esta cuestión de la comunidad organizada, ¿no? Las organizaciones libres del pueblo, los mejores hombres y mujeres de las organizaciones libres del pueblo tienen que ser parte del gobierno y el gobierno tiene que conducir ese Estado. Y el Estado tiene que tener un solo objetivo que hace a la construcción de una Argentina justa, libre y soberana. Y que pensar que esa discusión hoy no es solamente hacia adentro de nuestra frontera, sino también tiene que ver con una discusión en función de la integración de América Latina. Me parece que en todas estas preguntas, y en realidad era una cuestión más que de preguntarnos cosas, porque necesitamos interpelarnos a nosotros mismos y necesitamos interpelar a nuestra militancia y necesitamos también interpelar a nuestros dirigentes en función de qué es lo que hay que construir en la Argentina, o en función de cuál es la característica que debe tener ese proyecto de nación. Y ese proyecto de nación tiene que tener una característica que se contraponga al proyecto del enemigo, al proyecto neocolonial y neoliberal. Por eso me parece que debemos ahondar aún más en poder estudiar y reflexionar sobre el modelo argentino. Que debemos dar debate en función del planteamiento de un proyecto de nación. Es decir, nosotros no queremos discutir solamente un programa de políticas públicas, necesitamos discutir un proyecto de nación en Argentina. Necesitamos convencer a los sectores estratégicos de nuestra patria en función de poder dar el desarrollo de esa discusión. Argentina produce alimentos, Argentina tiene minerales, Argentina tiene agua, Argentina tiene energía. Digamos, Argentina es absolutamente rica. Digamos, entonces no es muy difícil contraponernos a los intereses, no debería resultar difícil contraponernos a los intereses del enemigo que viene absolutamente a saquearnos todo. Entonces Argentina necesita construir
un modelo de producción que tenga que ver con el desarrollo económico, que tiene que ser amigable con el medio ambiente, que tiene que pensarlo en clave de lo social, que ahí tiene que ver la cuestión del bien común, ahí tiene que ver con la cuestión de lo que predicaba el Papa Francisco, pero que lo que tenemos que encontrar todo esto en clave de soberanía y absolutamente abierto a dar la discusión de la manera más sencilla, de poder escuchar a todo el mundo y de poder reconstruir desde abajo, desde los sectores populares, esa necesidad. No podemos tener el oído cerrado en función del reclamo de nuestro pueblo. Digamos, a nosotros nos debe guiar el reclamo de los sectores populares. Eso es lo que nos debe guiar a nosotros. Y la militancia política y las organizaciones políticas muchas veces terminan acomodándose a la situación y no tratando de ser el espejo de esos reclamos de los sectores populares. En el marco de todo eso hay que reconstruir un proyecto de nación. Y me parece que el MPP 25 tiene, desde su sector de la producción, tiene el convencimiento que tiene que aportar a esa discusión en la sociedad, en la construcción de un proyecto de nación que para nosotros se define en esto. Cuando nosotros hablamos de producción, trabajo y soberanía, implica en sí mismo ese proyecto de nación del siglo XXI. Estamos dispuestos a dar, a discutir, a conversar, a tomar esto que nos planteaba Florencia, de sentarnos a discutir en las diferentes comisiones en el Partido Justicialista, en tratar de que no podemos estar divididos, tenemos que estar absolutamente unidos, digamos, con todos los sectores populares, no podemos tener un antagonismo entre dos personas como Cristina y Axel, que son dos líderes absolutos, digamos, en el territorio nacional. Y esos dos líderes tienen que hacer caso a la discusión que se da por abajo y a la discusión que se da en los sectores populares, porque es necesario reconstruir un proyecto de nación y esa reconstrucción es con todos y todas. Muchas gracias, Gaucho. Bien, todavía tenemos un rato y por suerte porque hay algunos compañeros que están pidiendo la palabra y quieren... ¿Se escucha bien? Sí, bueno. Y quieren sí, perfecto, participar. Silvia Garrido. Bueno, ella había estado entrando y saliendo, así que capaz ahora se desconectó. Miguel Recondo, entonces. Miguel, tenés el micrófono cerrado. ¿Ahora me escuchan? Sí. Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Diría que entusiasmado por los 3 mensajes que recibimos en esta hora. Y se me ocurre los 3 mensajes tomando distintos ángulos, pero persistiendo en la riqueza de nuestra doctrina y la actualidad total que tiene para dar la pelea hoy en este escenario mundial. Yo simplemente quiero mencionar o especialmente señalar 2 o 3 puntos. Sería uno central de mi parte, más o menos los que me conocen saben que insisto mucho con eso, y que es en esta etapa actual el tema de la organización. Acá se dijo, lo dijeron cada uno a su modo, con detalle. Héctor lo mencionó y también ahora también las organizaciones libres del pueblo. Y en relación a esto, creo que debemos insistir muchísimo, no solo en la teoría, también en la teoría y en la capacitación, ahora que salen estos cursos nuevos, que deberían estar siempre en realidad y actualizados, el hecho de trabajar en equipos y trabajar colaborativamente, porque no ya Milei, el imperio, esto está dicho, pero es bueno señalarlo ahora, opera con la tecnología de punta que la manejan
los grandes actores multinacionales económicos, por supuesto con el apoyo de la sinergia internacional, operan para dejarnos aislados, y lo cual están teniendo éxito. Y Milei les ha venido al repelo, realmente les ha venido bien. Y acá hay un desafío a cómo hacemos las conversaciones. Y creo que hay que mencionar este aspecto, lo acaba de decir Jaque recién, desde la base, desde los vecinos. Hablar desde los vecinos sobre qué es hacer organizaciones libres del pueblo. Bueno, es orientarlas a los objetivos que tenemos como movimiento. Y creo que el aporte que estamos haciendo desde el movimiento, y a juzgar porque se nos escucha muy bien, realmente es invitar a escuchar y abrir el juego, y no cerrarnos, un tema que lo dijimos casi desde el principio, no mirar nuestra propia quinta, sino en la vida diaria, hablar con el vecino, digamos, y hablar de los problemas que tenemos, y a ver eso cómo se puede resolver, más allá que esa charla con un vecino o una vecina no llegue a una solución, pero sí mantener esa inquietud en la base. Bueno, habría bastante más, pero dado que somos varios y por supuesto todos queremos hablar, me pareció importante mencionar esto, y por supuesto los desafíos que plantea, porque lo tomo desde ese punto de vista, y por suerte tenemos mucha historia, y mucha historia doctrinaria y teórica. Tenemos un acervo teórico del peronismo que no tiene ni por asomo ninguna de las organizaciones que hay en el país. Salvo, bueno, algunos curas, de ahí me pareció excelente la comparación con Francisco, esta unidad que se plantea con Perón. Bueno, hasta aquí lo mío ahora. Gracias. Gracias, Miguel. No sé si alguno de los compañeros que está presente, ya sea Florencia, Héctor o el Gaucho, quieren como reforzar o hacer una evolución a lo que planteó Miguel, o si hay otro compañero o compañera que quiera o intercambiar con él o agregar algún comentario. Con respecto a esto que plantea Miguel, otro paralelo quiero hacer rápidamente. Francisco plantea lo que llamó el camino sinoidal del sínodo, que plantea ir a las bases de la Iglesia. Yo quiero recordar cómo Perón plantea que tenemos que trabajar la doctrina. El primer libro que sale de Perón se llama El pueblo quiere saber de qué se trata. El libro político, estoy diciendo, porque él escribió varios libros de historia militar. Pero el primer libro que sale, yo lo leí por Editorial Freeland, es El pueblo quiere saber de qué se trata. Y uno lo lee ese libro y son encuentros de Perón con sindicatos, mutuales, asociaciones, que no tienen un armado. Sale después otro libro con algunos discursos de él en la Secretaría de Trabajo que se llama El pueblo ya sabe de qué se trata. Y después el primer libro de doctrina aparece en el año fines del 45, casi 46, que son pedacitos de estos dos libros. Ahora yo me preguntaba, ¿cómo hacía Perón para tener esas charlas grabadas si no había grabadores? Se llevaba un taquígrafo. Indudablemente alguien tomaba nota de las charlas que él tenía. Y Perón dice en Conducción Política, nosotros tomamos la doctrina de lo que la gente quiere y se la devolvemos organizado. ¿Y esto qué significa? Es lo que dice el Gaucho. Nosotros tenemos que ir al territorio, lo cual no quiere decir dejar el trabajo de poder sintetizar, de poder organizar, de poder actualizar la doctrina, pero también tenemos que estar cerca de nuestra gente. Y cerca, como dice el Gaucho, en los lugares estratégicos. Tenemos que hacer inteligencia estratégica, porque si no, estamos dando manotazos
peleando contra las sombras y no sabemos a quién le pegamos y cuándo no pegamos. Y termino acá. Nosotros tenemos que estar cerca de la gente. Y aparte de estar cerca con la gente, tenemos que tener un pensamiento estratégico organizado, identificando al enemigo y tratando de pensar cuáles son los ejes que tendremos que poner mayor énfasis. Nada más. Bien, Florial Crespo. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Yo quisiera agregar algo por una experiencia que me pasó hoy. Yo creo que yo tengo 66 años y nosotros hablamos fundamentalmente del obrero industrial, que es lo que nosotros conocimos en la década del 70. Hoy tuve una discusión con una persona que trabaja en servicios, que hace software y compañía, y él está chocho, él le va bárbaro. Dice él, ¿no es cierto? Porque él trabaja para un mercado exterior, él vende afuera, y lo que gana un tipo acá adentro no le preocupa porque nadie le compra. Entonces creo que tenemos que pensar también que ese rango, que en el mundo cada vez crece más, lo tenemos que incorporar al sentir nacional, que hoy no está incorporado. Nada más que eso. Hay un trabajo que está haciendo un compañero que hoy se ve que no pudo estar, Jorge Sacanini, con una organización que se llama Infoworkers, y también con un trabajo que está haciendo sobre misión, tecnología conveniente. Creo que tiene que ver con lo que Florial plantea. Esa persona, esta persona a la que me estoy refiriendo, le importa 3 carajos el mercado interno, ¿eh? No Sí, sí, está claro. El mercado se lo pasa por la oreja. Sí, sí. Es un compañero que lo único que le interesa es lo individual. Es decir, Te no digo le importa más, si su hermano o su madre. Perdóname, esa compañía internacional, yo soy de Gualeguaychú, estoy a 30 kilómetros de Frevento, le deposita el dinero en un banco del Uruguay. Sí. Y él lo trae de contrabando. Él va, se cruza 30 kilómetros, busca la plata y gasta acá. Entonces, esa realidad, que cada vez es más plausible, que son los defensores de este reverendo hijo de puta, la tenemos que incorporar dentro de nuestro rango. Sí, aparte no paga ningún impuesto este compañero. Ningún tipo de impuesto. Que haya estudiado en la Universidad Tecnológica. Seguramente, de Concepción del Uruguay. Bueno, la falta de conciencia social y política. Perdóneme, que un poco el objetivo de nuestras reuniones es generar esta conciencia social y política, porque sin esa conciencia social y política no se puede hacer organización. Perdóneme, Carletti, soy ingeniero tecnológico también yo, pero mecánico, mucho más antiguo que estos pibes. Bueno, yo soy químico. Bueno, yo cada vez que le digo a los pibes que soy mecánico me miran como un dinosaurio. Okay. Gracias. Voy a leer lo que Silvia, que no había pedido el micrófono y no había pedido la palabra, pero no le funciona el micrófono, así que escribió por el chat. Ella escribió: nadie duda de los valores del modelo peronista. Considero que la situación del país nos pide a los peronistas realizar acciones. Parte de estas acciones las está desarrollando el MP25. Articula y gestiona intereses de ONGs y microemprendedores y más de la sociedad obteniendo resultados. Esa parte no sé si la leí bien. Articula y gestiona intereses de organizaciones y microemprendedores y más de la sociedad obteniendo resultados. Hay que juntarse y empezar a trabajar sin divisiones. Bueno, es parte de lo que como reafirma lo que los 3 compañeros, Florencia, Héctor y el Gaucho, plantearon, ¿no? Como sobre la necesidad de organizarse y de unirse, trabajar sin divisiones. ¿Hay alguien que quiera hacer algún aporte, alguna pregunta o comentario? No, yo lo que quisiera acotar un poco es que claramente el Perón del cual estamos hablando tenía otras herramientas, otras organizaciones libres del pueblo, otros sindicatos. Compañeros, tenemos que ser conscientes de que el sindicalismo, nos guste o no nos guste, ha dejado mucho que desear en este año y medio, y
no ha estado a la altura de las circunstancias. La CGT, en cada una de las movilizaciones, sobre todo en la ley bases, donde se estaba discutiendo una flexibilización laboral, donde se estaba atropellando los derechos de los trabajadores, donde se estaba llevando puesto básicamente un país entero, no aportó. El secretario general estaba en Europa. Entonces, me parece que tenemos que ser conscientes de que las organizaciones libres del pueblo, que fueron también, y no voy a poner nombres ni nada, digo, pero fueron muchas organizaciones responsables de que muchos de los sectores sociales más perjudicados hoy estén aliviados de que no hay intermediarios, que se manejaban de manera incorrecta, de que los sindicatos no supieron representar a los trabajadores, de que no están pudiendo representar a los trabajadores. La verdad que el salario ha caído por el piso y yo no veo la dureza que debería tener la CGT con este gobierno, teniendo en cuenta el malestar de todos los trabajadores. Ni hablar de que estamos hablándole de nuevo a los trabajadores y estamos dejando afuera a todo un sector que no sé si no es mayoritario, de trabajo informal o que ni siquiera tienen trabajo, o de trabajadores precarizados. Entonces, Perón le hablaba a los trabajadores. En ese momento casi no existía todo esto que esta gente que estoy diciendo que está o precarizada o está informal o no tiene trabajo, y hoy son la mayoría. Y Perón hablaba con sindicatos que tenían conciencia de su deber ser. Y no voy a generalizar porque la verdad que sería muy injusto, pero sí la CGT, a mi entender, y me hago cargo de lo que digo, no ha estado a la altura de las circunstancias. Entonces, y hay muchos que en su momento también cuestionaban el liderazgo de Perón, y más en ese momento, en el 74, que querían ser más peronistas que Perón. Y no se puede ser más peronista que Perón. Y hay cuestiones y hay rangos y cosas que hay que respetar, siempre privilegiando la unidad del peronismo, que sabemos que unidos somos una opción de política, de poder, pero la unidad, vuelvo a repetirlo y creo que lo dije, no tiene sentido si no hay unidad de concepción de lo que queremos hacer cuando lleguemos al poder y de cómo lo vamos a hacer. No tiene sentido el pregonar todos unidos, porque después pasa lo que pasa o volvemos a repetir algo que el pueblo y los argentinos no le perdonaron al peronismo, un gobierno flojo, triste, sin convicciones, sin fuerza, pero sobre todo sin haberle podido devolver a los argentinos la dignidad de poder recuperar el trabajo, de generar trabajo y de los que trabajaban poder llegar a fin de mes. Entonces, yo entiendo que hay que ponerse a discutir y a generar esta unidad, pero tenemos que estar de acuerdo en qué queremos. Y tenemos que estar de acuerdo, como volvemos a decir, quién es el enemigo. ¿Quién es el enemigo? ¿A quién le tenemos que ganar? ¿Para qué le tenemos que ganar? ¿Y cómo vamos a gobernar cuando tengamos que gobernar? Hay actores, como vuelvo a decir, el sindicalismo, que tiene que hacer una gran autocrítica, como muchísimos políticos también la tienen que hacer. Los que se venden a diario, no voy a decir por 2 mangos, porque no son 2 mangos, pero para levantar la mano y votar en contra de aquellos argentinos que los pusieron en un lugar de oposición y se hacen oficialistas. Entonces, yo creo que la dirigencia política, el sindicalismo, las organizaciones tienen que hacer una gran autocrítica, porque parte de lo que está sucediendo hoy y de por qué no nos eligen y de por qué hay gente que prefiere incluso pasar penurias antes de que volvamos, es porque justamente hemos defraudado en cada una de estas instancias a los argentinos varias veces. Entonces, es muy lindo contarlo como Perón lo hacía, pero hoy no lo tenemos a Perón,
No solo no tenemos a Perón, sino que ni siquiera tenemos los interlocutores con los que Perón discutía todo esto. Y en el medio, 2 deudas con el Fondo Monetario Internacional, gobiernos peronistas que fallaron, en el medio discusiones a liderazgos, en el medio está la gente que la está pasando mal. Pero responsables somos, digo, muchos y todos, pero a mí cuando ustedes hablan de Perón y cómo Perón se sentaba y hablaba y discutía, bueno, pero del otro lado hoy no está esto. Anda a decir a la CGT que haga un paro. ¿Cuánto tiempo tardó para poner la fecha del paro? ¿Dónde estaba la CGT cuando se estaba votando la ley de flexibilización laboral, la ley bases? Bueno, su representante estaba en Europa, compañeros. Entonces, sí, Perón obviamente que tenía razón y hizo todo lo que tenía que hacer, pero tenía herramientas y tenía compañeros y organizaciones sindicales y sociales que entendían qué Argentina querían. Hoy no tenemos esas organizaciones sociales muchas veces, no tenemos esa representatividad sindical a la altura de las circunstancias, ni tenemos muchísimas veces diputados y senadores que a los 5 minutos de haber entrado responden a un gobernador que le dice vota todo lo que pide Milei, o directamente ni siquiera tienen un gobernador, sino que votan por un simple cargo o por plata, como lo vimos a Cuadra cruzando la triple frontera, y a muchos otros más. Entonces, tengamos en cuenta el contexto en el que estamos también. Flor, nos interesaría de alguna forma, vos que estás ahí creo que estás de secretaria en la Comisión de Pymes, tomar contacto para ver, digamos, los proyectos que están dando vuelta, a ver si podemos participar y elevar algunas cosas. Miguel Recondo generalmente está en contacto ahí con la Cámara de Diputados y bueno, mantener una relación porque una de las cosas principales del MP 25 de mayo es fortalecer todo el sistema de pymes y organizaciones productivas, mutuales, cooperativas, armando una red que creo que este es un paso estratégico, que es decir, cómo hacemos asociativismo entre nosotros para poder producir sinergias, donde, y como bien decías vos, en la participación, y decía el Gaucho, la participación del Estado es fundamental para que esa red pueda de alguna forma desarrollarse rápidamente. Mira, el año pasado traté de generar, y se presentó un proyecto de emergencia PYME, no se votó, presenté un proyecto de ley de incentivo, o sea, en vez de un RIGI, era un régimen para pequeñas y medianas industrias, tampoco se votó. Nada sale. Bueno. Sería muy bueno que puedan, aunque sea convocar a comisión. Porque no, aparte podemos, comisión. creo que los compañeros pueden llevar a algunos compañeros allí para por lo menos plantear algunas voces que hagan los reclamos. Para eso tiene que haber una convocatoria de la presidenta y para eso tiene que haber una reunión informativa donde puedan participar miembros informantes, como pueden ser ustedes, de situaciones específicas. Pero todo eso no está sucediendo tampoco. Bien. A ver. Bueno, pero podríamos coordinar para que suceda. Si vuelvo a decir, la presidencia no está en mis manos. No, bueno, pero vos estás ahí, nosotros no. No, pero eso funciona. La presidencia es la que tiene la potestad de convocatoria. Por eso, claro. Digo, justamente por eso son también muchas veces las peleas, las discusiones por quién tiene las presidencias que se consideran más estratégicas. Digo, para que realmente Florencia, o sea, pues el presidente de la comisión no quiere convocar o no quiere poner un proyecto de ley en debate en la comisión, no sucede. Funciona así el poder legislativo. Germán Fiorotto había pedido también la palabra. Gerardo, disculpa. ¿Estás? Sí, estoy tratando de conectar el micrófono, sí. ¿Se escucha bien? Ahí se escucha, sí. Son muchas las cosas que uno tendría que decir y el tiempo naturalmente es corto, así que voy a tratar de
remitirme a algunos 2 o 3 puntos nomás. Voy a empezar no por lo más importante, sino por lo más cercano, lo que recién decía Florencia, de que este entorno no es el que tenía Perón. Y es cierto, pero Perón, hay que recordar que construyó con todo en contra, hasta con los propios sindicalistas en contra, que le hicieron un cabildo abierto para tratar de forzar su mano política, y que armó un movimiento, y de ese movimiento tenía varias patas, y que hoy de todo eso solo ha quedado un partido que se transforma, que cuando estuvo en el poder todos, desde, le diría, desde la muerte de Perón en adelante, pero podemos circunscribirnos desde el 84 en adelante, ha sido gobiernos socialdemocráticos, porque al resto del movimiento nunca lo trataron de armar. Se abandonó la capacidad que tenía Perón y el movimiento de generar de armar nuevas generaciones que llevaran la bandera, y hoy lo que tenemos es todo superestructura, como diría un comunista, todo superestructura, no hay más movimiento, los líderes se pelean por a ver quién tiene la firma, pero no por construir, y las únicas organizaciones que crecen son organizaciones sectarias, organizaciones de base sectarias, y nada más que eso. Entonces creo que lo que estamos viendo es eso. Nos hemos transformado en un grupo más de la socialdemocracia. A lo mejor este muchacho, el argentino que estaba en Francia, que no me sale el nombre, que vino a influenciar sobre los modelos de partidos políticos, movió tanto las cosas que realmente nos hemos transformado en un partido de la socialdemocracia. Esa construcción del poder desde abajo, del poder del convencimiento de la gente, no lo tenemos. Hemos hecho desaparecer cualquier posibilidad de generar nuevamente cuadros que lleven adelante la doctrina y que no tengan interés en ir a ocupar solamente un cargo político. Y de eso surge que los cargos políticos van a terminar siendo ocupados por tipos como Cuidar, que van a estar en cualquier parte mientras hagan plata, porque hemos dejado que nos compren los espacios. Esto no quiere decir que todos los políticos sean iguales, como diríamos, no estoy haciendo la antipolítica, estoy haciendo una lectura de que el movimiento justicialista como tal ha perdido todas las patas, no existe más la rama femenina, no sé si tiene sentido o no, yo creo que sí que tiene mucho sentido, no existe más la rama de la juventud, yo creo que tendría muchísimo sentido, no existe más como rama organizada, no me digan que hay 4 grupos que sí se juntan. Y el movimiento sindical dejó de ser movimiento político peronista, dejó de ser la rama política, es un grupo de gente que se dedica a la defensa de sus propios intereses de sector, en el mejor de los casos del sector gremial que representa. Entonces, esto hace muy complicado. Yo tengo experiencias personales cuando en algún momento que tuve participación de poder, de que cuando quise construir poder desde abajo, me pegaron una patada en el centro del traste y me sacaron, lo cual, no es atribuirle otra cosa que a mi falta de capacidad, por supuesto. No estoy diciendo que me echaron mal. No tuve la capacidad de construir ese poder, pero creo que si no se construye un poder que esté relacionado con el concepto movimentista del general, no vamos a poder reconstruir el resto del pensamiento nacional y social, porque cuando usted suma a ese movimiento exclusivamente los sectores de interés, lo que pueden tener interés en lo nacional, industrial o lo que fuera, cuando cambian los vientos económicos, lo va a tener en contra. Clase media, clásica. Nada más que eso. Muchas gracias y disculpen. Bien. Gracias, David, Gerardo. David, nos queda un... No hay muchos más que hayan pedido la palabra. Ahora, David, no sé si de los 3 compañeros que abrieron Yo el conversatorio... antes de David quería recordar algo. Espera. Sí, disculpa. No, para que quiero como ordenar esto así. David, si el gaucho que todavía no retomó la palabra, querés hacerlo, avísame. Y vos, ahora sí, vos, Héctor, ¿querés recordar algo antes de que hable David? Sí, únicamente para ir cerrando la jornada. Ya lo conversé con algunos compañeros
el día 19 de mayo va a haber una exposición de prospectiva estratégica y tecnológica para la producción, una charla que la va a dar un compañero de la Universidad de Cuyo, el compañero Javier Vitales, que es miembro del MP25 de Mendoza. Ya está convenido, así que después vamos a armar el flyer para a los que le interese el tema. Es un tema más que político, un tema más técnico, como la charla que hicimos anteriormente de estrategias para organizaciones productivas. Y por último, también hemos conversado de que el próximo encuentro sea sobre el Congreso Nacional de la Productividad y el Bienestar Social que armó el general Perón en abril de 1955, cuya memoria se ha perdido, y cómo ese Congreso Perón convocó a la CGE, la CGT en la Cámara de Diputados se realizó, y bueno, retomar esa memoria histórica que tiene que ver con un modelo del proyecto nacional. Y a posteriori también conversamos de hacer también un encuentro más luego sobre el Congreso de la Alimentación y la Nutrición, que, digamos, tiene que ver con toda la productividad argentina de alimentos, pero también tiene que ver con la salud de nuestra población. Así que, bueno, un poco este es el plan de capacitación político-técnico que estamos pensando. Esto es lo que quería decir. Gracias. David. Muy pequeño, gracias, Milagros. Disculpe la disfonía. Y respecto de lo que la compañera Florencia mencionó tan acertadamente, digamos, para el factor político es como si no hubiera interlocutores construidos en el escenario del campo nacional y popular. Interlocutores que representen los intereses del trabajo, los intereses de la industria. Después Héctor, cuando menciona el Congreso de la Productividad de abril del 55, ahí hubo dos actores sustantivos, que eran los trabajadores por un lado y la industria por el otro, la producción por el otro, unos representados por aquella CGT y otros por aquella CGE, Confederación General Económica. Del 55 saltamos al 73, como también saltó la Nación dictaduras mediante, y en el 73 se constituye el Pacto Social, también con el Estado articulando y también con la CGE y también con la CGT. Tres actores. Retomada la democracia, se recupera, por supuesto, Pacto Democrático mediante, roto por el macrismo y no vuelto a curar. Pacto Democrático mediante del 83, roto y quebrantado por el macrismo y no vuelto a recuperar. Se recupera el actor que representa a los trabajadores. En el 2001 se constituye un actor que representa a los movimientos sociales. Pero el actor político que no logró constituirse es el que representa la producción y que muy bien reclamaba Florencia, también Gerardo lo marcó y Héctor lo trae a la memoria con esta iniciativa de hacer un conversatorio sobre aquel Congreso de la Productividad y el Bienestar Social. Ese actor político que representa la producción hoy está encarnado en el movimiento productivo 25 de mayo. Y esto lo digo sin sonrojarme, no es una exageración, es una realidad concreta, una realidad política que estamos construyendo en todo el territorio. Despacio, lentamente, con distintos grados de maduración de acuerdo a los distintos escenarios, pero con una participación concreta, verdadera, real, de los principales actores del universo de representación gremial empresaria y del cooperativismo que se quitan un poco, a veces, algunas horas del día, el bonete del sectorialismo puro y duro y hacen política productivista, nacional y popular dentro del MP25M. Ese actor político lo estamos reconstruyendo de abajo hacia arriba, de manera horizontal, sin pedir permiso y sin tener dueño.
porque acá no hay como una verdadera y pura organización libre del pueblo, acá no hay consejo directivo, no hay secretaría general, no hay presidente, no hay comisión directiva, hay verdadera horizontalidad. ¿Cómo hacemos nosotros, hablando como peronistas dentro del gran campo nacional y popular, para que el próximo dispositivo, que ojalá más temprano que tarde, dispositivo peronista o del campo nacional, ojalá que más temprano que tarde, recupere el gobierno nacional? ¿Cómo hacemos nosotros para que en ese dispositivo la producción ocupe la centralidad de la mesa de arena? Bueno, esos son nuestros desvelos, esa es la pregunta que nos interrogamos todos los días y esa es la militancia que hacemos, para que justamente en el próximo dispositivo político que ocupe la centralidad, que ocupe el gobierno nacional, dispositivo político que tiene que recuperar el Pacto Democrático del 83, que tiene que retomar las banderas históricas del peronismo y, como decía el Gaucho, para hacerlas o relevantarlas o volver a izarlas en el siglo XXI, tenga la producción en la centralidad de sus decisiones y del ejercicio concreto del día a día de las políticas de gobierno. Eso es lo que hace el MP25. Hemos interpretado ese llamado de la historia y hoy lo estamos haciendo realidad con todo el esfuerzo de la militancia y con toda la inteligencia de los compañeros y las compañeras que construyen este espacio. Bien. Bueno, David hizo una síntesis de lo que el MP 25 de mayo se propone y en lo que está caminando desde su constitución. Si hay algunos compañeros que no son del MP 25, acaban de escucharlo en una apretada síntesis para quienes estaban preguntando qué era el MP. Creo que podemos dar por cerrado hoy el conversatorio. Es un conversatorio que, como dijimos al principio, tiene que ver con nuestra convicción de que hay que trabajar, tenemos que trabajar en esto, encontrarnos, discutir, escucharnos, poder retomar. Hay un compañero que volvió a levantar la mano, pero bueno, termino esta idea, ¿no? Fue un error, Miguel, ok. La unidad de concepción para la unidad de acción, eso lo sabemos, pero nosotros estamos convencidos que no es solo la unidad de concepción para el momento de gobernar, sino que la unidad de concepción es para todos los momentos de la construcción del proyecto nacional, incluso cuando somos oposición, ¿no? Entonces, eso también es como algo que desde el MP venimos convencidos de que por eso no tenemos que esperar que si Dios no quiera, el pueblo argentino no lo quiera y nuestros dirigentes y todos nosotros seamos capaces de concretar cuanto antes nuevamente que tengamos un gobierno peronista, pero si aún así no fuera, tenemos la obligación de construir nuestra unidad de concepción para una unidad de acción en todo el tiempo y en todos los tiempos en que no somos gobierno y en los tiempos en que somos gobierno. Eso es lo que un poco estos espacios tienen, un poco por lo cual hacemos estos espacios ya y con urgencia y nos los vamos a dar aún en estas dinámicas de conversatorios que nos implican, que son como medio raras, a veces los días feriados bueno, hoy no es sábado, pero a veces nos caen los sábados o los domingos, pero bueno, los vamos a seguir dando porque entendemos que es urgente también ser una oposición más peronista, que tenemos que ser todos una oposición más peronista. Florencia, muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber puesto tu militancia, tu inteligencia, tu cabeza en acompañarnos, en escucharnos, tu predisposición a escucharnos voces diferentes, capaz, algunas de las cosas y en contrapuntos con algunas de las cosas que vos dijiste y también pudiste, entiendo que pudiste
salir a responderlas o a complementarlas, las miradas nuestras y nuestros compañeros, tu mirada. Los otros dos compañeros, Edoicho y Héctor, son compañeros del MP y entonces, bueno, es como más los idas y vueltas, estamos más acostumbrados a que no sucedan. Muchísimas gracias a todos. Vamos a comunicarles las próximas actividades. Tenemos una actividad importante el 10 de mayo. No sé si algún compañero de Capital quiere mencionarla. Más allá de eso, nosotros después las comunicamos por las redes, por las distintas redes, incluyendo el WhatsApp y todos los medios. Pero la próxima actividad, así como más convocante, es la del 10 de mayo, ¿no? La querés, es el 10 de mayo en la Facultad de Ciencias Sociales, tiene que ver con el MP Capital, va a ser un plenario largo de todo el día, así que ya les pasaremos el cronograma del día. Bueno, llegamos hasta acá. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras, en nombre del MP.